Bueno, la clase pasada, la última clase, antes de hacer esta revisión de los Incoterms y algunos conceptos, habíamos visto este cuadro. Ya lo vamos a ver completo, no vamos a repasarlo nuevamente. ¿Ya? Entonces, aquí veíamos que, chiquillos, yo voy a minimizar la pantalla del Teams, entonces no voy a ver si hacen alguna pregunta por chat. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganla en voz alta. ¿Ya? Háganme la pregunta, interrúmpame nomás si tienen alguna duda porque no voy a poder leer el chat. ¿Ya? Así que porque voy a minimizar la pantalla del Teams para poder ver bien la presentación del PowerPoint. ¿Ya? Entonces, nosotros en la última clase, antes de este resumen que habíamos hecho, habíamos visto que el comercio exterior tenía tres ámbitos. ¿Ya? Teníamos un ámbito. ¿Ya? Tenemos un ámbito comercial, que era el que se generaba entre el exportador y el importador, con todas las actividades o las acciones que se generaban para que existiese el acuerdo entre el importador y el exportador. ¿Ya? Este ámbito comercial, ¿ya?, está enmarcado en un conjunto de procesos, en un conjunto de, entre comillas, normas. Ya vamos a poner entre comillas normas, porque no son netamente normas, sino que son adherencias. Por ejemplo, el Incoterms, la forma de pago, el contrato de compraventa internacional, son adherencias. ¿Sí? Yo me adhiero a eso, no es una norma, no es una ley. ¿Ya? Entonces ahí se producía esta relación. También en la parte superior está el flujo bancario, ya el flujo financiero, que es el traslado de divisas desde el país de compra al país de venta y cómo se generan todos los procesos, y aquí hay una serie de subprocesos dependiendo de la forma de pago. ¿Ya? Esto se puede, a su vez, subdividir en distintas operaciones en función de la forma de pago que se va a utilizar. ¿Ya? Entonces ese era el flujo financiero. Pero el que nos interesa a nosotros este semestre es el flujo físico, el flujo de mercancías. ¿Ya? Y ese flujo estaba dado por la parte inferior, ¿ya?, esta parte acá, ¿ya?, la parte inferior, donde tenemos que una empresa vendedora tiene que hacerle llegar a una empresa compradora mercancías, ya mercancías que fueron acordadas en la parte comercial a través de un contrato de compra-venta. Entonces, este exportador tiene que ser capaz de entregarle oportunamente las mercancías al importador, porque también las necesita para su gestión interna. ¿Ya? Y ahí surge todo lo que es el flujo físico de mercancías. Y aparecen algunos actores. ¿Ya? Aparecen los agentes de aduana, las compañías transportistas, las compañías de seguros, las compañías logísticas, los embarcadores, los forwarders, etc. ¿Ya? Y aparece una institución clave, que es el servicio de aduanas, ¿ya?, tanto en las operaciones de exportación como en las operaciones de importación. ¿Ya? Es un actor clave. Y si se fijan, aquí, ¿ya?, hay una barrera. ¿Ya? Hay barreras. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esa barrera? Significa que las mercancías no pueden salir libremente del país, como tampoco pueden entrar libremente al país. Hay un control. ¿Ya? Y eso es lo relevante, que hay mecanismos de control. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de esos mecanismos de control? Es el Servicio Nacional de Aduanas, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos en la última clase que el comercio exterior como una operación corresponde a un conjunto de procesos, ¿ya?, físicos y documentales. ¿Ya? Y aquí es clave, nosotros vamos a movilizar mercancías, ¿ya?, mercancías hacia el exterior o mercancías hacia el interior. Pero estas mercancías se movilizan gracias a procesos que se efectúan con documentos, que pueden ser documentos físicos como documentos digitales. ¿Ya? Hoy día muchas operaciones se efectúan por documentos digitales. Entonces, cuando hablamos de documentos, nos vamos a referir a los formularios que se necesitan para la gestión
física del ingreso o salida de mercancías en dos principales acciones, que son la acción de importación y la acción de exportación. Nos vamos a referir hoy día o en este primer ámbito, nos vamos a referir a importación y exportación como ingreso-salida, sin entrar en detalles, ¿ya? Sin entrar en detalles específicos, porque la importación es mucho más que el ingreso y la exportación es mucho más que la salida, ¿ya? Pero para ir en desarrollo, en crecimiento de conceptos, hoy día, importación, ingreso de mercancías, exportación, salida de mercancías, para efectos más simples, ¿ya? Y estos procesos de salida o de ingreso de mercancías están claramente regulados. Y ahí viene el elemento de la legislación aduanera, ¿ya? ¿Están regulados por qué? Están regulados por normas, por un conjunto de normativas que yo necesito conocer, ¿ya? Y estas normativas tienen un componente común que es el carácter aduanero, es decir, son normativas que están reguladas y orientadas para fiscalizar, controlar el ingreso y salida de las mercancías, ¿ya? Pero no solo las mercancías, también las personas y los vehículos, ¿ya? Entonces, yo les dije la última vez que ustedes, como futuros profesionales del comercio exterior, necesitan conocer la normativa, necesitan interpretar la normativa y necesitan ejecutar la normativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todo su ámbito de acción, independiente de donde trabajen, van a tener que conocer la normativa, saber qué normativa aplicar. Van a tener que saber cómo aplicarla, interpretándola y ejecutándola, ¿ya? Entonces, el objetivo de este ramo en particular es ese, que ustedes conozcan la normativa, que la puedan interpretar y la puedan ejecutar, ¿ya? Y esto nos da pie para entrar a el ramo de legislación aduanera. Entonces, cuando hablamos de legislación aduanera, nos estamos refiriendo a dos aspectos. Por un lado, el aspecto de la legislación, ¿ya? ¿Qué es legislación? Y por otro lado, ¿qué compete el ámbito aduanero? Entonces vamos a ver ahora el ámbito global de legislación, ¿ya? Y vamos a entender por legislación un conjunto de leyes, ¿ya? Y ahí ya tenemos un elemento clave, un conjunto de leyes, ¿ya? Es decir, son las leyes son más que costumbres, ¿ya? La ley me obliga, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de legislación, estoy hablando de un elemento, un conjunto de normas que me obligan a hacer algo, ¿ya? Que me permiten hacer algo, ¿ya? Entonces, este conjunto de leyes, que cuando hablamos de legislación como un concepto amplio, nos referimos a un conjunto de leyes que posibilitan la organización de cierta materia, ¿ya? En este caso, cuando veamos la legislación aduanera, son un conjunto de normas que posibilitan la organización de las acciones que se generan en un ámbito de comercio exterior físico en el flujo de mercancías, ¿ya? Su origen viene del latín legislatio, ¿ya? Legis, normativa, ¿ya? Latio, conjunto, ¿ya? Entonces es la aplicación, la reducción en un solo conjunto, un conglomerado, un compendio de leyes, de normas. Y eso se refiere a la legislación como un conjunto amplio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de legislación como un cuerpo de reglas, ¿ya? No es una sola regla, no es una sola ley, es un cuerpo de reglas, son varias reglas, ¿ya? Entonces nosotros, en el ámbito del comercio exterior, vamos a tener que conocer varias reglas, varias normas, no solamente una. Y aquí tenemos que entrar a entender eso. Vamos a tener que conocer, vamos a tener que interpretar y vamos a tener que ejecutar o aplicar varias normas. Por lo tanto, tienen que conocerlas, tienen que leerlas, tienen que saberlas. No de memoria, no de memoria, pero sí saber dónde se encuentran o saber en qué ámbito, dónde, por ejemplo, ya quiero conocer cómo se importa, dónde busco la información de importación para poder implementar las normativas, ¿ya? ¿Dónde encuentro? Y eso es lo que vamos a aprender en este curso, ¿dónde encuentro la normativa? ¿Ya? Entonces, este conjunto de reglas, este cuerpo de reglas, permite ordenar la vida de un territorio, en un país, ¿ya? Y en este caso,
se va a dar el ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros convivimos en una sociedad gracias a que existe un ordenamiento jurídico. Existen leyes, existen normas que deben cumplirse para que exista un orden, ¿ya? Y este conjunto de normas permite cosas, pero también prohíbe cosas, ¿ya? A veces la palabra prohibición puede sonar fea, puede sonar dura, porque están coartando mi libertad, ¿ya? Pero está prohibido pasar con luz roja, ¿ya? Y no es que coarte mi libertad. Si yo paso con luz roja, me pongo en riesgo yo y pongo en riesgo a otros. Entonces la prohibición de pasar con luz roja, la prohibición de no pasar cuando hay un disco pare, que es la ley del tránsito, ¿ya? No es para coartar mi libertad, es para protegerme a mí como persona. Entonces, o proteger al Estado, o proteger a la sociedad. Entonces, a veces hay prohibiciones que deben cumplirse en beneficio de la persona o en beneficio de la sociedad, ¿ya? Entonces, este conjunto de normas lo que busca es eso, busca definir qué acciones yo puedo hacer y qué acciones yo no puedo hacer. Y en el ámbito del comercio exterior es claro, o sea, qué acciones yo debo hacer para importar o debo hacer para exportar y qué cosas no puedo hacer porque si no caigo en un concepto de delito, ¿ya? Estoy cometiendo un delito si es que lo hago, ¿ya? Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es empezar a entender que este conjunto de normas, este conjunto de reglas, nos va a llevar a un ordenamiento jurídico del ámbito del comercio exterior, ¿ya? Las leyes son redactadas por autoridades competentes, y acá, solamente a modo de cultura general, ¿ya? En Chile las leyes tienen dos orígenes, ¿ya? El origen principal es el Congreso, ¿ya? Por eso se llama el cuerpo legislativo, ¿ya? El poder legislativo, ¿ya? El Congreso, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿ya? Ellos son los que originan las leyes, pero también se pueden originar desde el Estado, ¿ya? Entonces, desde el gobierno, desde la autoridad central, el poder ejecutivo, ¿ya? Entonces tenemos tres poderes. En una democracia, en una república, hay tres poderes. Está el poder ejecutivo, que es el gobierno, el de turno, quien es el que ejecuta la normativa. Está el poder legislativo, que es el Congreso, representado a través del Senado y la Cámara de Diputados, que son los que redactan las leyes. Y está el poder judicial, que es el responsable de emitir, de sancionar el incumplimiento de la normativa o de hacerla ejecutar, ¿ya? Entonces, estas autoridades son las que redactan. En el caso del comercio exterior, ¿ya? Vamos a ver que las normativas se originan desde distintos ámbitos, tanto desde el Estado como desde el mismo servicio de aduanas, ¿ya? Bueno, y gracias a la legislación yo puedo resolver conflictos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que un importador está trayendo mercancías y la normativa o la aduana le aplica sanciones? Si es que este importador no conoce la ley, puede que acate sin ningún problema, pero si no, si la conoce y él siente que se está viendo perjudicado, él va a recurrir a los tribunales aduaneros, ¿ya? Elementos de justicia aduanera, ¿para qué? Para resolver conflictos, ¿ya? Y proteger sus derechos en caso que sienta que están siendo sancionados, ¿ya? Entonces, eh, eh, si yo veo el ámbito global de acción, también lo puedo implementar en el ámbito específico del derecho aduanero. Y aquí, ¿qué vamos a entender por legislación o derecho aduanero? ¿Ya? Entonces, derecho aduanero, así como la legislación es un conjunto de normas, bueno, el derecho aduanero también es un conjunto de normas, ¿ya? Es un conjunto de leyes, ¿ya? Que están asociadas o están incluidas en distintos cuerpos jurídicos. Cuando hablamos de cuerpos jurídicos, nos referimos a leyes, nos referimos a ordenanzas, circulares, decretos ley, decretos con fuerza de ley, etc. ¿Ya? Eh, este no es un ramo de derecho, entonces no vamos a entrar a especificar cuál es la diferencia entre una ley y un decreto ley o un decreto con fuerza de ley. Si le interesa saberlo, podemos verlo, podemos revisar, pero no vamos a entrar en el detalle del derecho, del ámbito del derecho, sino que vamos a saber o vamos a presentar que existen leyes, que existen decretos ley y existen decretos con fuerza de ley. Pero también existen ordenanzas, ¿ya?
Entonces la ordenanza, como dice su nombre, es una orden, ¿ya? Establece qué se debe hacer para tal acción, ¿ya? Eh, el derecho aduanero es un conjunto de normas, como dije, ¿ya? Que están en distintos grupos jurídicos, distintas leyes, distintas ordenanzas, y que pertenece al derecho público. ¿Por qué es el derecho público? Porque es el derecho del Estado. La acción aduanera, ¿ya? La acción aduanera es una acción que está en el ámbito público, no está en el ámbito privado. Si bien afecta a los privados, pero quien controla, quien fiscaliza, es una entidad pública. Por lo tanto, la normativa emana del ámbito público, del derecho público, ¿ya? Y la función de este derecho público es regular la función del Estado respecto a las operaciones de comercio exterior. Es decir, cuál va a ser el rol que tiene el Estado. Y cuando hablamos de Estado, ya les dije, nos referimos a los poderes, a los tres poderes, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Cuando hablamos de Estado nos referimos a eso, para diferenciarlo del concepto de gobierno, ¿ya? Gobierno es el que administra el Estado, ¿ya? Pero el Estado está formado por tres poderes. Ya nosotros somos una república, entonces tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el derecho aduanero lo que busca es regular la función de este Estado, específicamente del gobierno en materia de las acciones de comercio exterior, ¿ya? El derecho aduanero, además, determina el régimen fiscal. Entonces, ¿qué significa régimen fiscal? Cuando hablamos de régimen fiscal, nos vamos a referir a la parte tributaria, ¿ya? La parte tributaria en que se someten las mercancías al ingresar o salir del país, ¿ya? Es decir, si es que una mercancía del exterior viene a Chile, ¿cómo se somete al régimen fiscal? ¿Paga derechos? ¿Paga impuestos? ¿Paga algún gravamen? ¿Ya? Entonces eso lo establece el derecho aduanero, ¿ya? Tanto de ingreso como salida. Y no importa por dónde ingrese, si ingresa por vía aérea, marítima o terrestre, ¿ya? Y el derecho aduanero organiza al servicio público. Y en este caso, cuando hablamos de servicio público, nos vamos a referir a un organismo que se llama Servicio Nacional de Aduanas. Ya aquí lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, ¿ya? Por lo tanto, este derecho aduanero, este derecho público, ¿ya? Que tiene un ámbito de acción acotado, que es el comercio exterior, ¿ya? Va a organizar a un servicio. Es decir, el derecho aduanero va a permitir que este organismo se estructure, se organice, tenga facultades, ¿ya? Tenga facultades. Y cuando hablamos de facultades, es que tenga atribuciones, ¿ya? Es la atribución de poder ejercer poder sobre otros, ¿ya? Y eso se llama potestad, ¿ya? Cuando hablamos de potestad, nos referimos a la capacidad de alguien, ya en este caso hablamos de alguien porque es una persona, ya sea persona natural o persona jurídica, de ejercer acción sobre otros, ¿ya? Entonces, este organismo público, que en este caso es el Servicio de Aduana, es el organismo encargado de controlar el tráfico internacional, ¿ya? Entonces, tanto el ingreso o la salida de mercancías, personas y vehículos que transportan estas mercancías. ¿Cuáles son las características del derecho aduanero? Dígame, ¿una consulta? ¿Podría retroceder el PPT anterior? Es que estaba copiando, porfa. Gracias. Esto está subido en la página del curso. Ya, profe. La PPT está arriba de la página del curso, está subida. Entonces, lo importante, bueno, si toma un apunte, puedo tomar un apunte, está bien, me parece bien. Pero todo el material está arriba del curso, ¿ya? Entonces, por si acaso, para que no tenga duda respecto a dónde está, ¿ya? Pero igual se lo dejo unos segundos, unos minutos, ¿ya? Ya. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Cuáles son las características de este derecho, del derecho aduanero? Primero que nada, este derecho aduanero está constituido por un conjunto de normas jurídicas. ¿Y qué? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de normas jurídicas? Nos referíamos a leyes, a decretos con fuerza de ley, a decretos ley, a ordenanzas, a circulares, etcétera, ¿ya? Entonces, el derecho aduanero está constituido por un conjunto de normas, son varias normas,
¿ya? Son varias normas que regulan las operaciones de comercio exterior. No es una sola, son varias normas, ¿ya? Y de ahí las vamos a nombrar. Este derecho está regulado tanto a nivel nacional como internacionalmente, ¿ya? No es un derecho que solamente se aplique a nivel local. Si bien su ámbito de acción es local, ¿ya? Pero también regula acciones internacionales. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros vimos eh, que Chile es parte de un conjunto de organismos internacionales, ¿ya? Entonces, como Chile es parte de un conjunto de organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? La Organización Mundial de Comercio es un organismo internacional, ¿ya? Que su objetivo es promover el comercio internacional a nivel mundial, ¿ya? Entonces Chile es parte del origen. Chile es un país creador de la OMC, participó desde el primer momento en la OMC. Entonces la OMC establece ciertas normativas, establece ciertas eh, regulaciones. Entonces Chile, cuando se hace parte de la OMC, también asume esas regulaciones. Por lo tanto, esas regulaciones que Chile asume internacionalmente tienen que ser incorporadas en la legislación local, ¿ya? Entonces la legislación internacional también regula en cierta medida la legislación local. Tienen que ser incorporadas. ¿Para qué? Para que se hagan efectivas, si no, no tendría ningún sentido, ¿ya? Eso se refiere que está regulado tanto nacional como internacionalmente. Las normas del derecho aduanero se aplican por el movimiento de entrada y salida de bienes y servicios, ¿ya? Bienes y mercancías. Entonces, ¿cuándo se aplican? Se aplican cuando existe una acción de comercio exterior, ¿ya? Es decir, hay ingreso o hay salida de mercancías, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo, Juan Pablo Castro, no tengo ninguna acción de comercio exterior, no tengo ninguna relación con el derecho aduanero. No, porque no estoy en el ámbito de acción, ¿ya? No tengo no tengo la aduana no tendría cómo a mí fiscalizarme, porque yo no participo. Pero, pero del momento en que yo me meto a internet, ¿ya? Busco en Amazon, ¿ya? Productos, y estos productos los compro y van a venir del extranjero hacia Chile, ahí la aduana tiene todo el derecho, toda la facultad de fiscalizarme y de verificar si es que mis mercancías están entrando legalmente o no al país, ¿ya? Entonces se aplican cuando hay la acción de comercio exterior. Ahí se empieza a aplicar. Y se aplica tanto a los bienes o mercancías, a las personas y a los vehículos que transportan estas mercancías. Entonces, como dice el punto siguiente, ¿ya? Las disposiciones del derecho aduanero se aplican a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mercancía no se mueve sola, la mercancía es trasladada por personas, ¿ya? Y estas personas son las que manejan un vehículo o son las que contratan un vehículo. Entonces, yo no me puedo desentender, ¿ya? De la acción, ¿ya? Por lo tanto, la normativa también me impacta a mí como persona, ¿ya? Y ahí vemos distintos actores, el importador, el exportador, perdón, los agentes de aduana, los embarcadores, organismos fiscalizadores, y cuando hablamos de organismos fiscalizadores nos referimos a la Policía Internacional, nos referimos al SAC, nos referimos al Servicio de Salud, nos referimos a Pesca, nos referimos a la Dirección Chilena de Energía Nuclear, etcétera, ¿ya? Varios organismos fiscalizadores, ¿ya? Y es un derecho específico, porque está acotado a las acciones de comercio exterior, ¿ya? Es decir, el derecho aduanero, ¿ya? Su ámbito de acción es el comercio exterior, ¿ya? Ámbito de acción del comercio exterior. Si bien se nutre de varias otras leyes, pero en el ámbito del comercio exterior. No se puede implementar en otro ámbito, porque si no quedaría fuera, no sirve, ¿ya? Otra característica del derecho aduanero, ¿ya? Se vincula directamente con el derecho público, ¿ya? Cuando hablamos de derecho público, nos estamos refiriendo al derecho que regula las acciones del Estado, ¿ya? Derecho público son las normas, las leyes que regulan las acciones del Estado, ¿ya? Y recuerden, dijimos que el Estado era ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Entonces, el Estado está regulado por una ley, por una normativa pública,
¿ya? Para diferenciarla de la normativa privada, ¿ya? Existe el derecho público y existe el derecho privado. Son dos tipos de derechos, ¿ya? Derecho público y derecho privado, Pero ¿ya? dijo que el derecho público eran las normas y leyes que regulan. La acción del Estado Gracias. o el gobierno, ¿ya? Para diferenciarlo de el derecho privado, ¿ya? ¿Qué es lo que es el derecho privado? El derecho privado, bueno, aquí lo tenemos, aquí después vamos a hablar del derecho privado, ¿ya? Pero cuando yo me compro una casa, o yo me compro un auto, o yo, no sé, me compro algo, esa compra-venta está regulada por el Código de Comercio, ¿ya? Y el Código de Comercio es el que establece las relaciones entre privados, ¿ya? Entonces, y yo firmo un contrato con el banco, firmo un contrato con la constructora, firmo un contrato con la automotora, ¿ya? Y ese contrato establece obligaciones mías y obligaciones de él, y exige derechos de ambas. Entonces, el derecho privado se refiere a las transacciones o a acciones que se generan entre dos personas naturales o jurídicas, pero que no afectan, que no tienen relación con el derecho, con el ámbito público, sino que la relación es uno a uno. ¿Ya? Eso es el derecho privado. ¿Ya? El derecho aduanero se vincula directamente con el derecho público. ¿Por qué? Porque la acción aduanera está en el ámbito público. ¿Ya? Lo que busca es proteger los intereses del Estado. El derecho aduanero busca proteger los intereses del Estado, ¿ya? Del gobierno. No del gobierno, porque significaría muy agotado, del Estado, de toda la nación, ¿ya? Y especialmente se relaciona con el derecho administrativo, ¿ya? ¿Y por qué el derecho administrativo? Porque el derecho administrativo permite que el servicio de aduanas se organice, ¿ya? Con el derecho a las finanzas. ¿Por qué? Porque el comercio exterior permite generar recursos a través de los impuestos, entonces eso va hacia las finanzas públicas, y con el derecho tributario. ¿Por qué? Porque el derecho tributario tiene que ver con todo lo que es la recaudación de impuestos, ¿ya? Entonces quizá ahora no lo podemos entender bien, pero a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir entendiendo cómo se relacionan este tipo de, el derecho aduanero con los distintos ámbitos del derecho público, ¿ya? Ahora, cuando se refiere al derecho tributario o derecho fiscal, ¿ya? Yo le dije que la acción fiscal es la acción de recaudar fondos, ¿ya? De plata para el fisco, para el Estado, ¿ya? El derecho fiscal exige una determinada prestación pecuniaria. Cuando hablamos de prestación pecuniaria, nos referimos a dinero. Pecuniario viene de dinero o relacionado con dinero. ¿Ya? Cuando hablamos que algo es pecuniario, es que tiene de por medio dinero involucrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación pecuniaria que tiene acá? Que cuando yo importo una mercancía, ¿ya? Y por eso acá yo les puse un ejemplo, ¿ya? Cuando yo importo una mercancía, esa mercancía está obligada a pagar impuestos, ¿ya? Las mercancías importadas están obligadas a pagar impuestos. Por tanto, ese impuesto que yo pago está en el ámbito de acción del derecho tributario. Entonces, el derecho aduanero lo que tiene que hacer es tomar este ámbito tributario y llevarlo a la normativa aduanera, ¿ya? Incorporarlo. ¿Para qué? Para que pueda tener acciones sobre eso, si no, no podría hacerlo, ¿ya? Entonces empieza a tomar distintas fuentes. Y en el caso del derecho privado, ¿ya? Tiene que ver con la relación, por ejemplo, los contratos de compra-venta. Los contratos de compra-venta, yo importador estoy comprando en un exportador y ese contrato de compra-venta que se generó estará en el ámbito privado. Un contrato de transporte está en el ámbito privado, ¿ya? Pero como el transporte es un servicio importante en el comercio exterior, yo tengo que tomar algunos aspectos del derecho privado, incorporarlos al derecho aduanero. ¿Para qué? Para poder fiscalizar. Porque si no lo incorporo, no los puedo fiscalizar, ¿ya? Y por último, el derecho aduanero es el medio por el cual la nación, el país, ¿ya? Exterioriza su política arancelaria. Entonces, ¿qué vamos a entender por política arancelaria? Estos son conceptos que estamos revisando, que ustedes más adelante van a tener mucha más claridad, pero los vamos a mencionar hoy día. Política arancelaria. ¿Qué vamos a entender por aranceles? ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por un arancel? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Qué entiende por arancel?
¿Qué es un arancel? ¿Alguien me puede decir? ¿Valor a pagar? Un valor a pagar, ¿ya? Un ejemplo de arancel. ¿Ya? Entendiendo que arancel es un valor a pagar, ¿alguien me puede dar un ejemplo de arancel? Yo creo que ¿El todos valor lo de la hemos... carrera? ¿Ya? El valor de la carrera, sí, puede ser. Otro ejemplo de arancel. Yo creo que todos lo hemos usado, todos. Indistintamente, todos nosotros hemos usado ese ejemplo de... ¿Como cuotas? ¿Perdón? ¿Cuotas? Podría ser en el caso, por ejemplo, que acaban de decir el arancel de una carrera, que ese arancel se paga un monto y se divide en 5 cuotas para facilitar el pago, ¿ya? Podría ser, pero ¿Los todos impuestos, nosotros, profe? no, el impuesto, bueno, sí, los aranceles son impuestos, ¿ya? Son impuestos, los aranceles son impuestos en el comercio exterior, ¿ya? Eh, y para poder llegar a eso, les voy a poner un ejemplo que es muy concreto y que todos conocen y que todos lo han vivido. Yo creo que todos nosotros, todos, espero, ojalá, si alguien no, qué bueno, porque se nota que es muy sano. Todos hemos ido al médico, ¿ya? Por una u otra razón hemos ido al médico. Y cuando voy al médico, yo tengo que pagar la consulta, ¿ya? La consulta FONASA o la consulta ISAPRE. Entonces, cuando yo voy a FONASA y compro mi bono FONASA, yo pago algo. Estoy pagando el valor de la consulta, pero de acuerdo a un arancel FONASA. Entonces, esa consulta, la consulta médica, tiene un código, ¿ya? Y para FONASA, dependiendo del nivel en que estoy yo, si estoy en nivel A, B, C, ¿ya? O D, ¿ya? Entonces, si yo estoy en nivel A y yo voy a FONASA y compro un bono clase tipo A, ¿ya? De consulta médica, el arancel va a ser el mismo para todas las personas, no va a ser distinto, porque se fijó un arancel, ¿no es cierto? Entonces yo pago mi bono y estoy pagando un arancel, ¿ya? Y eso es estándar. O si yo voy al ISAPRE, ¿ya? Y compro el bono, de la consulta médica, entonces el ISAPRE, de acuerdo a mi plan, ¿ya? Me va a dar un valor del bono fijo y los descuentos que corresponden. Pero ese consulta tiene un código. Entonces ese código es estándar en todo el país, en todas las consultas médicas. Y yo pago el bono, ¿ya? Lo que estoy pagando es el arancel por la consulta. Y hay un arancel por exámenes de sangre, hay un arancel por radiografías, hay un examen por una operación, hay un arancel por X cosas. Entonces, todo está codificado, ¿ya? Entonces, el código representa un valor. Entonces, cuando hablamos de aranceles, lo que nos estamos refiriendo es, en el comercio exterior, es, yo traigo mercancías desde China a Chile, ¿ya? Y esta mercancía, como yo lo dije, va a pagar impuestos. ¿Qué impuesto paga? Depende del arancel, ¿ya? Entonces, cada mercancía va a tener un código. Entonces, en función de ese código, es el arancel que paga, es el impuesto que paga. Entonces, cuando alguien me dijo, ¿un arancel es un impuesto? Sí, en el comercio exterior, un arancel es un impuesto, ¿ya? Que nosotros le vamos a llamar derecho aduanero, ¿ya? Entonces, las mercancías pagan un impuesto llamado derecho aduanero. Pero ese derecho aduanero va a depender del arancel que le demos. Entonces, cuando Chile define una política arancelaria, lo que está definiendo es, yo voy a poner altos impuestos a las importaciones o voy a poner bajos impuestos a las importaciones. ¿Quién define eso? Lo define el Estado, ¿ya? Pero quien lo controla es el servicio de aduana. ¿Cómo? A través de la normativa. Entonces, el derecho aduanero permite, permite que esta entidad llamada Servicio de Aduanas pueda fiscalizar las políticas arancelarias del Estado. Es decir, si las mercancías van a pagar o no van a pagar tributos dependiendo del valor que el Estado les dio, ¿ya? Entonces, eh, si vemos, el derecho aduanero es un derecho amplio, es muy grande. Ayer, en el curso que tengo los días lunes, alguien me preguntaba, ¿yo puedo bajar el derecho aduanero? Si quiere bajarlo, lo puede bajar, pero el puro compendio son 600 páginas o más.
Entonces, no vale la pena bajarlo. No tiene sentido. Lo importante es conocerlo, saber dónde está. Y hoy día vamos a ver eso. ¿Ya? Cuando hablamos de fuentes del derecho aduanero, nos referimos a cómo se origina el derecho aduanero, de dónde se origina. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho aduanero, nos referimos a los hechos creadores, es decir, dónde nace el derecho aduanero. Y la principal fuente de origen de todas las leyes, y esto no es solamente el derecho aduanero, de todas las leyes, es la constitución política del Estado. ¿Ya? Es decir, el derecho aduanero no puede pasar a llevar la constitución política. Entonces, cuando se generan las normativas en el ámbito del comercio exterior, hay que estar mirando si es que esta normativa está dentro del marco de acción del Estado, que es la constitución política. Entonces, si nosotros nos vamos a conceptos deportivos, ¿ya? A conceptos deportivos, esto es el rayado de cancha, ¿ya? Los que juegan algún deporte saben que todas las canchas tienen un límite que está marcado por las líneas, ¿no es cierto? Las canchas de fútbol, las canchas de voleibol, las canchas de básquetbol, las canchas de tenis, el handball, ¿ya? Tienen un rayado de cancha. Entonces ese rayado de cancha establece que yo de aquí para adentro puedo jugar, de aquí para afuera no puedo jugar. ¿Por qué? Porque si no estoy fuera, ¿ya? Y si sale, se aplica una sanción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el fútbol. Si la pelota sale de la cancha, ¿qué pasa? Una sanción al equipo contrario, entonces un saque de banda, ¿ya? Entonces, la constitución política es el rayado de cancha, ¿ya? Por lo tanto, todas las leyes que en Chile se generen tienen que estar dentro de ese rayado de cancha. Ninguna puede estar fuera, porque si no, atenta contra la constitución, ¿ya? Por lo tanto, la constitución política es la principal fuente del origen del derecho aduanero. Ahí tiene que estar incorporada. También, son fuentes del derecho aduanero distintas leyes que se generan, pero también los tratados internacionales. Como yo les dije, Chile participa de muchos organismos internacionales y estos organismos internacionales se establecen tratados, se establecen acuerdos. Entonces, yo tengo que incorporar los acuerdos que he logrado con estos tratados dentro de la normativa. ¿Para qué? Para que se puedan implementar. Pero también, aparte de la Constitución, aparte de las leyes, aparte de los tratados, existe un conjunto de otras fuentes del derecho. Reglamentos, resoluciones administrativas, oficios circulares, doctrina, jurisprudencia, ¿ya? Todos estos elementos que son más chiquititos que las leyes, ¿ya? Son en el sentido que son, de ahí vamos a ver 2 o 3 ejemplos de estos, ¿ya? Son elementos que permiten ir estableciendo ciertas regulaciones, ¿ya? Y que nosotros los vamos a ir viendo durante el semestre, ¿ya? Pero no solamente las leyes son las fuentes del derecho, también un conjunto de reglamentos, una resolución que dicta una persona y esa resolución se hace amplia al resto de las personas, etc. ¿Ya? Acá tenemos las principales fuentes del derecho aduanero, ¿ya? Como les dije, la Constitución política, no vamos a entrar en detalle con cuáles son, pero en el artículo 19, los números 20 y 22, ¿a qué se refieren? Se refiere a que en esos artículos se establece la igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces, la normativa aduanera tiene que considerar dentro de sus normas los aspectos relacionados con la igualdad ante la ley, ¿ya? Es decir, que una persona que viene del extranjero al ingresar a Chile no se sienta discriminada por la normativa local, ¿ya? Que un chileno que trae mercancías al país no se sienta discriminado frente a otro chileno que también trae normativas de igual características, ¿ya? No que uno pague más que el otro, ¿ya? Sino que frente a las mismas circunstancias, ambos se le aplica la misma normativa, ¿ya? Eso está en función de la constitución política, ¿ya? Pero existen yo les dije leyes. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley 18.525, que es la ley sobre importación de mercancías. ¿Ya? Esta ley se actualizó con el DFL 31, ya te quedó con esa ley 31, sobre normas de importación de mercancías. Es decir, esta ley regula
la importación de mercancías, como dice su nombre. O sea, cuando yo quiero importar mercancías, tengo que conocer qué dice la ley. ¿Ya? Yo no puedo importar mercancías sin saber qué dice la ley. ¿Ya? Cuando veamos la parte de importación de mercancías, ahí vamos a hablar de esta ley en particular. ¿Ya? Existen decretos leyes. ¿Ya? Entonces, tengo el decreto de ley 825, que es la ley de impuestos a la venta y servicios, el IVA. ¿Ya? Entonces, las mercancías importadas pagan IVA. Por lo tanto, ese IVA surge de la ley, decreto de ley 825. Cuando yo quiero importar cigarrillos, se aplica la ley, el decreto de ley 828, que es la ley sobre cultivo, elaboración y comercialización de tabaco. ¿Ya? Está el Código Tributario, ¿ya? Que regula cómo se van a aplicar los tributos, cómo se van a cobrar los tributos. ¿Ya? ¿Qué pasa si no pago un impuesto? Si yo no pago un impuesto, me sancionan, me aplican multas e intereses. Entonces, eso está en el ámbito, en el Código Tributario. Están los decretos con fuerza de ley, estos son decretos leyes, estos son decretos con fuerza de ley. ¿Ya? Está el DFL2, que es la ordenanza de aduana. Este va a ser clave en este semestre. Tenemos que tener la ordenanza de aduana. Yo les voy a subir la ordenanza de aduana, la vamos a mover ahora, se la voy a mostrar cómo está la normativa, pero yo les voy a subir o no sé si se lo subí ya a la página de curso, ¿ya? Parece que sí, ya se la subí, la ordenanza de aduana. ¿Ya? Entonces, la ordenanza de aduana es una fuente de derecho clave. Tenemos que conocerla. La ley orgánica del Servicio Nacional de Aduana, que es lo que regula el servicio de aduana. ¿Se acuerdan que usted que dijimos que el derecho tenía un ámbito administrativo? Bueno, la ley orgánica es el ámbito administrativo de la aduana. ¿Cómo se organiza? ¿Ya? Entonces, ahí está toda la normativa respecto a la organización. ¿Ya? Por lo tanto, es una fuente del derecho importante. También tenemos como fuente del derecho aduanero los tratados internacionales. Como les dije, Chile participa de muchos acuerdos internacionales, de muchos organismos internacionales. Entonces, esos organismos emiten leyes, emiten normas. Entonces, Chile las tiene que hacer suya y la incorpora al derecho aduanero. Y ahí tenemos algunos ejemplos: el GATT, la OMC, la ALADI, la Organización Mundial de Aduanas. ¿Ya? También tenemos algunas resoluciones administrativas, ¿ya? El compendio de normas aduaneras, ¿ya? Como dice su nombre, compendio, ¿ya? Reúne un conjunto de normas en un solo texto refundido, que es la resolución 2400. La vamos a revisar ahora. ¿Ya? No la vamos a revisar en detalle, vamos a ver dónde está, porque durante el semestre la vamos a ir revisando completa. No completa, los aspectos más importantes. La costumbre también es parte del derecho. ¿Ya? Y acá tenemos dos elementos que son costumbres. Los incoterms, ¿ya? Que eso lo vimos el semestre pasado, ahí también lo vieron. ¿Ya? ¿Qué son los incoterms? Los incoterms no son leyes. Yo les dije la semana pasada, el incoterm no es una ley. ¿Ya? No me obliga a nada. ¿Ya? Yo adhiero a un incoterm. ¿Ya? Yo, cuando le digo a mi contraparte, vamos a trabajar FOB, no le estoy diciendo, yo estoy acatando lo que dice FOB. Entonces, ese asunto de responsabilidad y estas son mis responsabilidades. Es un acuerdo. ¿Ya? Los incoterms son eso, son acuerdos, no son leyes. No me obligan a usarlos, pero me facilita el comercio exterior. Entonces, por eso lo uso. Está la publicación 600 sobre cartas de crédito. El semestre pasado había que ver las formas de pago. Entonces, así de forma muy general y muy global, como una introducción a las formas de pago. Entonces, nosotros vimos distintas formas de pago. Vimos las cartas de crédito, las cobranzas documentarias, la orden de pago, el anticipo comprador, ¿ya? El pago diferido. Entonces, la carta de crédito, como forma de pago, está regulada. Está regulada por una publicación que es la publicación 600. Entonces, la publicación 600 establece cuáles son las responsabilidades del comprador o del vendedor en una operación financiera. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto? Porque cuando yo ingreso a Chile una mercancía, tengo que declarar cómo lo voy a pagar. Entonces, ¿cómo lo voy a pagar? Lo voy a pagar con carta de crédito, con cobranza documentaria, un pago anticipado, una remesa simple, etc. ¿Ya? Y por último está la jurisprudencia. Y cuando hablamos de jurisprudencia, la jurisprudencia no son leyes, ¿ya? No son decretos de ley, no son decretos con fuerza de ley. La jurisprudencia son circulares que pueden hacer documento alguna resolución, algún dictamen, algún fallo que se generó y que permite que yo haga uso de ese fallo anterior para poderlo llevar a un caso actual. Entonces, tomo un hecho pasado
y pido que se aplique el mismo criterio hoy día. ¿Ya? Entonces, estas son las fuentes, las principales fuentes del derecho. ¿Ya? Ahí estamos. Se dejó presentarlo, ¿cierto? Sí. Ya. Te voy a presentar ahora, antes de terminar esta primera parte, le voy a presentar mi pantalla. ¿Ya? Entonces, ahí están viendo, estamos en la página de aduana. ¿Ya? La página de aduana es un elemento clave para ustedes. Como ingreso, www.aduana.cl y me va a tirar a esta pantalla. ¿Ya? Si se fijan, normativas. Entonces, la normativa, ahí está la normativa. ¿Ya? Y ahí tengo normativas legales, administrativas, jurisprudencia, ¿ya? El compendio de normas. Entonces, normativas legales. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo la ordenanza de aduanas. Entonces, ahí yo la ley orgánica de aduanas. Entonces, yo digo, ya, voy a ver la ordenanza de aduanas. Entonces, ¿qué me tira? Me tira al decreto con fuerza de ley. Entonces, ahí lo estoy dejando. Ya está. Está descargado directamente desde Biblioteca del Congreso, ¿ya? Y está la ordenanza de aduana. Yo esta misma ordenanza de aduana la bajé y se la subí al curso, pero en un archivo más amigable, en un archivo Word, que se puede leer más fácil, ¿ya? Aquí son 106 páginas, es mucho, porque se fija en el ancho, entonces yo se las subí, la ordenanza de aduana, en un texto mucho más amigable, ¿ya? Entonces ahí tengo la ordenanza de aduana, ¿ya? Normativa, el compendio de normas aduaneras, ¿ya? Ahí tengo el compendio, ¿ya? Compendio de normas aduaneras. Entonces ahí tengo capítulo 1, normas generales, valoración de la mercancía, el ingreso de mercancías. Cuando nosotros tengamos que ver toda la parte normativa respecto al ingreso, nos vamos a referir a esta parte, al compendio de madera. Cuando veamos la salida, al proceso de salida de mercancías, ¿ya? Eh, mercancías sujetas a despacho especial, anexos, etcétera, ¿ya? Jurisprudencia, cuando hablamos de jurisprudencia, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Se refiere a resoluciones, dictamen de clasificación, fallos de reclamación. Entonces, ¿qué es lo que es un fallo de reclamación? Un fallo de reclamación cuando alguien reclama frente a la aduana dice, la reclamación es el procedimiento que la ley contempla para que los particulares y las personas impugnen las liquidaciones de derechos. Es decir, yo importador, me estoy viendo afectado por el pago de derechos, entonces lo que hago, reclamo ante la aduana, ¿ya? Y le digo a la aduana, sabe que yo creo que usted se equivocó, y hago el reclamo. Tengo el derecho, recuérdense, la ley permite eso. Entonces yo acá puedo buscar casos anteriores. Entonces tengo los años anteriores y esto me puede generar una jurisprudencia. Entonces yo hoy día me estoy viendo afectado y le digo a la aduana, sabe que usted en el año 2015, en tal fecha, usted emitió una resolución muy parecida a la mía. Entonces esa resolución a mí me va a servir para poder apelar a mi caso. Jurisprudencia. ¿Ya? A eso se refiere la jurisprudencia. ¿Ya? Entonces ahí durante el semestre vamos a ir viendo otros de estos temas cuando veamos la parte final del semestre en lo que es los reclamos, la devolución de derechos, el tema de las sanciones, etcétera. Ahí vamos a ver toda la parte de jurisprudencia. ¿Ya? Entonces, eso por ahora. ¿Ya? Voy a dejar de presentar y no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Consultas, dudas, inquietudes. Vamos a hacer un break ahora. ¿No? No, profe. Ya, entonces hacemos un break son las 12:06, a las 12:20. A las 12:20 nos volvemos a conectar. ¿Ya? Hagamos un alto de unos 15 minutos para poder ir a tomar un cafecito y despejarnos un poquito. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 12:20. ¿Ya?
Nos vemos.